en el sur, de las 36 especies, de las 36 familias, perdón, que se encuentran en el sur, 23 son nativas y 13 llegaron del norte al sur. Mientras que en el norte, de las 34 familias que se encuentran en el norte, 26 son nativas y solamente 8 llegaron del sur al norte. Se ve que hay una dominancia mayor, ¿no? En este caso del norte que llegan a invadir al sur, que del sur que llegan a invadir al norte. Sin embargo, ya se ve este intercambio bidireccional, ¿no? Aquí es más fácil que las especies norteñas, por así decirlo, se quiten la chamarra y vayan a lugares mucho más tropicales, que una especie que vive en el trópico llegue a invadir lugares muy, muy fríos, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, la invasión se da mucho más del norte al sur que del sur al norte. Sin embargo, aquí se observa que sí se da, ¿no? Sí se da ese intercambio. Y recientemente, pues tenemos un total de 30 familias, de las cuales 16 son nativas y 14 son del norte, ¿no? Entonces casi es la mitad, mitad, ¿no? De especies que son sureñas y especies que van del norte al sur. En cuanto a familias de América del Norte, tenemos que hay 23 familias en total en América del Norte, 20 son nativas y solamente 3 son sureñas, ¿no? Entonces aquí sí la invasión es muy, muy baja. Sin embargo, sí se da ese intercambio. ¿Algo que quiera mencionar, David? Sí, nada más, bueno, pues es el resumen. En Mioceno medio, los dos subcontinentes están completamente aislados, es decir, el istmo de Panamá, lo que es Centroamérica, no está cerrado, por lo tanto, las floras son completamente autóctonas, o sea, es toda la flora toda la fauna de Norteamérica, la fauna de mamíferos de Norteamérica y la de Sudamérica son completamente distintas y no comparten ninguna especie. A partir que se da la conexión, entonces empieza el intercambio faunístico en ambos lados y ustedes pueden ver que como resultado de eso, en cuanto a familias, la América del Sur se enriquece, es decir, sube de 23 a 36 familias, ¿no? Y la de América del Norte de 27 a 34. Sin embargo, pasado el intercambio, hay un descenso, es como si se diera el pico de intercambio y luego empiezan a competir las especies y muchas se extinguen en este periodo de competencia, pero al final América del Sur queda con 30 familias y América del Norte, de tener 27, se queda solo con 23. De ellas solamente 3 son sudamericanas. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de esta evidencia que plantea aquí Simpson? Pues que la fauna de mamíferos de América del Norte es dominante, o sea, son especies más agresivas o son grupos más agresivos, por lo tanto, tienen preponderancia sobre los del sur, ¿no? Esa es la gran conclusión. Y empieza a manejarse eso como una regla, es decir, siempre la migración se da de norte a sur. Es algo que sugería Darwin en su escrito del origen de las especies. En el origen de las especies, en realidad, Darwin no se mete mucho en el tema de la distribución geográfica, si bien es parte de la evidencia fuerte para sostener la idea de la evolución de las especies, solo dedica el capítulo 12 y 13 a la distribución geográfica y él plantea una hipótesis dura, ¿no? Así, digamos, él dice, por si quedaba duda, porque había autores como Hooker que decía que las floras australes estaban más relacionadas entre sí que con el resto del mundo. Por ejemplo, decía que la flora de la Patagonia compartía más géneros y más familias con la Antártida, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, con Australia, que por ejemplo, la flora de la Patagonia no compartía más con estas áreas
que con la Amazonía, por ejemplo. O Sudáfrica tenía más flora emparentada con la australiana que con la del resto de África. Y eso lleva a suponer a Hooker que posiblemente la flora austral fue una flora única que posteriormente se fragmenta y deriva en muchas floras, pero que comparten muchos grupos. El postulado de Darwin niega completamente eso. O sea, que estén relacionadas, no. Todo se crea en el norte y migra hacia el sur. Es decir, en el norte van apareciendo grupos dominantes, migran hacia el sur y al ir migrando hacia el sur van extinguiendo a los menos dominantes, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mamíferos, marsupiales, solamente en Sudamérica y en Australia? Pues porque, en opinión de unos, porque Sudamérica y Australia estuvieron unidos, fueron una fauna marsupial única, que después se separó y se diferenció en dos faunas diferentes, mucho más rica en especies la de Australia, ¿no? De marsupiales. Lo que dice los que interpretan a Darwin con esta idea de la preponderancia del dominio de los norteños sobre los sureños, dicen, no, o sea, más bien en todo el mundo había marsupiales. Aparecieron en el norte los placentarios y al ser más dominantes, empezaron a invadir el sur y fueron extinguiendo sucesivamente a las faunas marsupiales. Por eso en Norteamérica, por eso en Eurasia, en la India, en África, no tenemos marsupiales porque fueron extinguidos por los placentarios. La pregunta es, ¿y dónde? Enséñenme como evidencia, o sea, enséñenme la evidencia de un fósil de marsupial en el norte. O sea, no lo hay. Lo que dirían estos autores es que pues no tuvieron oportunidad de fosilizarse, ¿no? Pero lo cierto es que no hay fósiles de marsupiales en el norte, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, no, eso es, o sea, no se parecen porque estén emparentadas, sino que se parecen porque estuvieron aisladas mucho tiempo y son las últimas en haber sido invadidas por los placentarios, ¿no? Esa es más o menos la idea. Es todo, Fabiola. Ok. Y bueno, esta idea de poder, como mencionábamos, estar buscando, ¿no? Centros de origen y ruta de dispersión, ya habíamos visto que pues fue este, un paradigma que duró más de 100 años, ¿no? Y dentro de esto, pues Darlington, que fue el defensor número uno de la teoría darwinista sobre la biografía, la biografía dispersalista, también reconoce un área de transición en México, eh, él apoyando la idea de dispersión. Él dice que reconoce que en el istmo de Tehuantepec existen organismos, ajá, que van del norte y llegan al istmo de Tehuantepec o un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la bajilidad o la capacidad de dispersión que tenga cada taxón, ¿no? Mientras que del sur al norte, pues de la misma manera van a ir llegando al istmo de Tehuantepec un poquito antes, un poquito después, también dependiendo de su capacidad, ¿no? Aquí en la escuela dispersalista cabe recordar que son casos idiosincráticos, ¿no? Son casos particulares. Cada taxón va a tener su propia historia de dispersión, ¿no? Entonces, si hay un taxón que tiene una mayor agilidad, pues obviamente podría llegar al istmo de Tehuantepec o pasar un poquito más, ajá, hacia El Salvador o Nicaragua, etcétera, ¿no? Si hay un taxón que tiene un poco menos capacidad de dispersión, pues entonces llegaría un poquito más a no sé, no llegaría hasta el istmo de Tehuantepec, ¿no? Pero sí reconoce el istmo de Tehuantepec como una zona de transición en donde hay un intercambio de taxones del norte al sur y del sur al norte. No sé, David, aquí si quieras agregar algo.
Sí, no, o sea, esa línea del istmo de Tehuantepec entonces tendría especies del sur que lo rebasan hacia el norte, pero con Ujú. diferentes intensidades o diferentes grados de avance. Igualmente, habrá especies norteñas que rebasan el istmo de Tehuantepec y llegan nada más a Chiapas, otras al lago de Nicaragua, otras hasta la Sierra de Talamanca, ahí en Costa Rica, Panamá. Es decir, depende de las capacidades de dispersión de especies y diferentes linajes, entonces cada taxón va a estar superpuesto de manera caótica, ¿no? Uno sobre de otro, y por eso es una zona de transición, es una zona de intercambio de especies, pero eh, la mayor o menor extensión de los taxones se debe a la capacidad propia de los linajes y de las especies para romper esas barreras. Acuérdense que estábamos diciendo que después de ese gran bajío del istmo de Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec es una zona muy plana en medio de dos áreas montañosas. Entonces, pero de esas dos áreas montañosas estamos hablando de la faja volcánica americana que dijimos que tenía 3 kilómetros de elevación. Entonces, especies tropicales pues simplemente no pueden habitar esos ambientes demasiado fríos para ellos, ¿no? Entonces, eso representa una barrera de esa forma igual hacia el sur, ¿no? Se vuelve drásticamente tropical y para las especies del norte no les es posible la, este, la expansión de sus áreas, ¿no? Entonces esa sería la idea básica de esto, ¿no? Entonces, a eso se refieren o sea, la transición para Darlington, igual que para Hemsley, para varios de estos autores simplemente es mezcla, ¿no? A diferencia de otros autores que va a mencionar la doctora Fabiola, ¿no? Sí, bueno, aquí ya, como decía el doctor David, si se dan cuenta con Simpson, con Darlington, ¿no? O sea, es superposición, ¿no? Es mezcla de varios taxones del norte al sur y del sur al norte. Y algo que es importante es que se da, ¿no? Esta modificación del concepto de zona de transición con Gonzalo Hafter, ya que ya no es una mezcla, ¿no? Como tal, como la concibían estos naturalistas, sino que más bien son capas de tiempo, ¿no? Es como si tuvieran un pastel, ¿no? En un pastel tienen el pan, ¿no? Lo tienen elaborado, lo hicieron en un tiempo determinado. Después de que ya se hizo el pan, entonces agregan, no sé, el flan, ¿no? Y ese flan también lo hacen en otro tiempo determinado. Luego agregan no sé, la fruta, ¿no? En otro tiempo, el chantilly. Entonces, cuando ustedes cortan esa rebanada de pastel, van a ver que hay capas. Ajá, ya no es una mezcla, ya no está todo mezclado, sino que se van formando capas. Estas capas van a llamarse xenocrones, que son un conjunto de biota que van a invadir un tiempo determinado y que van a pasar por la misma vía y van a llegar a un punto, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, estos xenocrones que nosotros vamos a ver, estas capas del pastel que les estoy comentando, van a tener cada una su biota y cada una de esas biotas va a estar constituida por una historia geológica en particular, ¿no? Es decir, cuando se forma el Istmo de Panamá, cuando se conecta el Istmo de Panamá, un conjunto de biota pasa por el Istmo de Panamá, llega a un cierto lugar y ese conjunto de biota va a tener una propia historia, ¿no? Se desconecta el Istmo de Panamá, a lo mejor se vuelve a conectar el Istmo de Panamá, pasa otra vez un conjunto de organismos que van a invadir esa zona, pero ya en otro determinado tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esa gran complejidad biótica que podemos ver en la zona de transición mexicana, podemos ver que si hay un arreglo, ¿no? Si hay estos xenocrones que podríamos ir desglosando para poder ir conociendo, ¿no? Cómo fue la invasión de cada una de la biota que habita esta compleja zona, ¿no? Y dentro de esta, Gonzalo Hafter reconoce ciertos patrones. Al principio los llama patrones de dispersión, porque, bueno,
todavía no es aceptada la teoría de la deriva continental. Acuérdense que esta teoría es relativamente reciente, más o menos en los 70, 60, 70, entonces quizá muchos de sus profesores que tuvieron en la prepa todavía consideraban que los continentes no se movían, ¿no? Todavía no estaba esta idea de la deriva continental, ¿no? Entonces, Gonzalo Hafter todavía menciona patrones de dispersión, ¿no? Cuando ya se acepta la deriva continental, cambia a patrones de distribución, ¿no? Y estos patrones de distribución los divide en o sea, tienen varios patrones, ¿no? El patrón paleoamericano, que es un patrón, pues es un patrón antiguo, ajá, en donde estaría pues encontraría estos taxones se encontrarían prácticamente en todos los climas, ¿no? Provienen del viejo mundo y de América, pero tiene una distribución ecológica amplia. Bueno, dentro del otro patrón tenemos el patrón meseta mexicana. Pues prácticamente se encuentra en el altiplano y vamos a encontrar que el tipo de ambientes va a ser mucho más en climas áridos, ¿no? Vamos a encontrar en vegetación xerófila. Tenemos el patrón mesoamericano. Estos también van a tener, son taxones ampliamente diferenciados, que se van a encontrar solamente en el núcleo mesoamericano. Y también, bueno, van a estar en climas templados, vamos a tener muchos linajes endémicos y, bueno, van a predominar bosques mesófilos. El patrón neártico, se encuentra en toda Norteamérica. Todas las sierras también intercontinentales también las vamos a encontrar y, bueno, van a estar en bosques de coníferas y de encinos. Y por último tendríamos el patrón neotropical típico, que bueno, van a estar más bien en las vertientes del Golfo, del Pacífico y del Atlántico. Y, bueno, van a tener van a predominar en ambientes de selvas secas y húmedas, ¿no? Esos van a tener afinidad a México y América del Sur. Estos son como los ambientes en donde vamos a poder encontrar estos taxones, ¿no? David, ¿tienes alguna opinión aquí antes de pasar a la siguiente? Sí, nada más para resumir la síntesis, esta idea, bueno, el gran aporte que hace Gonzalo Hafter es que no es una mezcla caótica. Dentro del aparente caos se puede recuperar un orden, o sea, y dice, hay diferentes patrones que indican que entre América del Norte y América del Sur ha habido más de un intercambio faunístico y los podemos distinguir por dos aspectos, por la extensión de las distribuciones y por la extensión de las distribuciones geográficas y de las distribuciones ecológicas. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los patrones paleoamericanos, los patrones antiguos? Pues que han tenido tanto tiempo en la zona de transición mexicana que han invadido todos los ambientes. Él siempre lo maneja con insectos, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Cuáles de los linajes más antiguos que tienen relación con Sudamérica, pero que están altamente diversificados en México? Por ejemplo, las cactáceas. Las cactáceas más primitivas habitan Sudamérica. Las más modernas están en México. En México las cactáceas están altamente diversificadas y con distribuciones ecológicas muy amplias. Entonces ustedes pueden ver que hoy en día, o sea, sí, el ancestro de las cactáceas evolucionó en zonas áridas, pero hoy en día ustedes pueden entrar a ambientes tan húmedos como un bosque mesófilo y encontrar cactáceas. ¿Cómo le hacen para vivir en un ambiente tan húmedo? Pues buscando zonas con aridez de sustrato. O sea, en un mesófilo tendríamos géneros como Heliocereus, que es una cactácea epífita, es decir,
Si el ambiente es muy húmedo, pues crece sobre un tronco para que toda el agua, garantizando que toda el agua que llueve, pues se filtre y se escurra y el ambiente permanezca localmente seco, ¿no? Entonces, habrá cactáceas sobre rocas, habrá cactáceas, o sea, siempre en esas condiciones que le permitan su capacidad de habituarse o su capacidad de resistir un ambiente seco donde el ambiente no es seco, ¿no? Entonces, de esa manera tienen esa distribución tan amplia. Habitan, sí, predominantemente ambientes secos, pero perfectamente pueden habitar ambientes húmedos. En contraste con grupos que solamente pueden habitar la vegetación xerófila. Esos son obviamente más recientes, ¿no? Otros están ligados al ambiente, como los mesófilos, que marcan esa disyunción que mostramos ayer con el patrón de helechos de Fournier, que decía que había grupos particulares de los bosques de neblina que habitaban la vertiente del Golfo en México y en Luisiana, ¿no? Y habrá otros que han entrado tan recientemente que solamente viven en el ambiente que les fue propicio para la expansión. Es decir, hubo una glaciación, eso empujó a muchas especies, muchos linajes de ambiente templado hacia el sur, habitaron todo México y cuando se regresa el glaciar, cuando se retrae el glaciar, entonces estos linajes con sus especies se concentran en los picos de las cordilleras, ¿no? En las partes más altas de las cordilleras. Es lo que pasa con el patrón neártico. Igual con el patrón neotropical, muchos de ellos proceden de Sudamérica, invaden agresivamente territorio mexicano una vez que se vuelve a conectar Sudamérica y Norteamérica, pero están tan adaptados al ambiente tropical, al ambiente cálido, que están muy ligadas a su distribución ecológica a ellos todavía. Entonces, se expanden ampliamente por las llanuras costeras del Golfo y del Pacífico, pero muy ligadas, o sea, no dejan de estar ligadas al ambiente tropical, ¿no? Entonces, empieza a reconocer que estos grupos, en ese aparente desorden, se pueden ir separando. Ajá. Entonces, y reconoce al menos estos 5 patrones generales que, bueno, cuando él los revisa, dice que hay algunos como el paleoamericano o el mesoamericano que se pueden dividir en otros subpatrones, ¿no? Pues sí, sigue, Fabiola, por favor. Sí, Maestra, y sobre... Ajá. perdón. Entonces, un xenocrón es un patrón de distribución, ¿no? Y cada patrón es un conjunto de organismos que migraron juntos en un tiempo. Los xenocrones o patrones de distribución son conjuntos de linajes que comparten, o sea, que penetraron la zona de transición al mismo tiempo desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, okay, es lo que caracteriza al xenocrón. En el lenguaje que usa posteriormente Halter, habla él de estratos temporales. Bueno, en inglés le llaman time layers, algo así. Sí. Sí. Como capas de tiempo, estratos temporales, ¿no? Serían estos. Es como lo que decía Fabiola, como si ustedes pusieran abajo lo más viejo y arriba lo más nuevo y en un pastel, quizá un imposible, ¿no? Abajo chocolate, arriba flan. Y entonces cuando ustedes parten el pastel, ustedes pueden, o sea, dirían que eso está revuelto, pero no, o sea, ustedes rebanan y podrían distinguir todas las capas de manera sucesiva. Entonces, eso es lo que pasa con los patrones sobre las zonas de transición. Y hay el artículo de Ferro que también revisamos, habla de eso, ¿no? O sea, México es una zona de transición, pero no es la única zona de transición en el mundo. Hay muchas zonas de transición. Entre la Patagonia y la Amazonía hay otra zona de transición sudamericana. Entre en la placa de la India con el resto de Asia hay otra zona de transición grande. O sea, hay muchas zonas de transición
particularmente donde las grandes regiones hacen contacto. Sí, también algo que pueden encontrar, Anita, es componentes bióticos. También luego algunos autores lo manejan con ese concepto. Xenocrón, componente biótico, o las capas, ¿no? Biológicas. Okay. Pero sí es la idea. Y eso, en ese sentido, bueno, como comentaba el doctor David, con el caso de, por ejemplo, las cactáceas que llegaron a invadir Sudamérica y que ya han tenido mucho tiempo, ¿no? En poder ya tener en estar en distribuciones ecológicas amplias. Todo esto se debe, bueno, a que México tiene una historia geológica compleja, ¿no? Como vemos, pues México tiene cachitos de todo, ¿no? Tenemos cachitos de África, tenemos cachitos de Eurasia, tenemos cachitos de América del Sur. Entonces, México estuvo conformado de muchos cachos de diferentes lugares, que esto da origen también, pues, esta compleja geología, ¿no? La compleja biota que tenemos en México se debe principalmente a esa compleja geología en la que se encuentra, ¿no? Y si vemos, pues, la historia geológica de México, pues vamos entendiendo cómo fue cómo es que tenemos algunos organismos africanos, quizá, ¿no? De origen africano, pues porque África estuvo metido, ¿no? En México, estaba conectado, por así decirlo, en México, y se fue separando, ¿no? Pero nos quedamos con un cacho de ese continente, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo que, pues, al principio, ¿no? No existía como tal. México estaba prácticamente hundido, ¿no? Y es cuando, en el Cretácico empieza un poquito a verse, ¿no? Ya es hasta el Oligoceno cuando ya se ve un poco la forma ya como es de México, ¿no? Entonces, pues más bien esta compleja biota, pues entendiendo ya la geología, podemos ver por qué tenemos organismos de América, Eurasia, ¿no? Dentro de nuestro territorio, africanos, ¿no? Sí, ahí pueden ver claramente que incluso es Sudamérica junto con África, antes de la apertura de Tetis en el Jurásico Medio, están tan pegadas con Norteamérica. O sea, esos linajes muy antiguos, como por ejemplo el género Bursera, entonces preguntan, bueno, ¿por qué los fósiles de Bursera, que son especies estrictamente tropicales, se encuentran cerca de Yellowstone, casi, ¿no? Entre Wyoming y Colorado, más o menos en ese límite, encuentran esos fósiles. Bueno, pues antes quizá esa placa norteamericana junto con África y Sudamérica estuvieron posicionadas muy probablemente cerca del Ecuador. El clima fue otro, dominaron, y de pronto ustedes ven en el registro fósil que abruptamente cambia a fósiles de plantas de ambientes templados y fríos, ¿no? Entonces, y hasta su configuración actual, que si ustedes ven tienen oportunidad en Yellowstone, pues son grandes bosques de picea y de abies, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el Jurásico Medio. Vean que se separa. Como dice Fabiola, buena parte de la historia de México es como una gran península, ¿no? De lo que ahora sería el occidente mexicano. Luego hay otra época, hacia los 80 millones de años, en los que se forma un gran mar somero, un mar epicontinental, que separa al occidente y al oriente de Norteamérica. Se diferencian las floras y las faunas. Ajá. Ahí también vamos a ver eso, ese gran patrón en el que hay grupos que no, o sea, independientemente de que se retrae el océano, se siguen manteniendo las diferencias entre Occidente y Oriente en Norteamérica. En esa época de los mares someros, en el Cretácico, es que se da esa invasión del medio marino, y por esa razón es que podemos encontrar
formaciones fosilíferas de moluscos, de corales en Tehuacán, ¿no? Todas estas zonas fosilíferas donde ocurre ese medio, esa biota marina, ¿no? En lo que ahora son territorios terrestres a considerable altura, ¿no? Considerable elevación. Entonces vean cómo se vuelven a emerger todas estas placas y vean cómo esta parte de Centroamérica es la última en unirse, viene disgregada, es un pedazo, en opinión de algunos geólogos, es un pedazo como de África más o menos, queda por ahí. Ahí vieron seguramente en los videos donde esta zona que le llaman el bloque de Chortis es de aparición muy reciente en la configuración geológica de México y es la que da lugar a la formación de este istmo de Centroamérica, este puente centroamericano que va a dar lugar a la conexión de los dos continentes ya después de los 5 o de 4 millones de años, ¿no? Es cuando se da esa conexión total. Entonces, en cada uno de estos momentos, o sea, acuérdense que estas placas quedan más lejos, más cerca del ecuador, entonces el clima se puede hacer más caliente, más frío, aparte de los ciclos climáticos que ya vimos, los llamados ciclos de Milankovitch. Entonces, todo eso hace que estas floras se homogenicen, se fragmenten, se homogenicen y se fragmenten nuevamente, y entonces queda esa evidencia de todos esos cambios que da en la forma como se distribuyen las especies actualmente, ¿no? Y esta área de la biogeografía y del análisis biogeográfico, hacer la deconstrucción de todo ese complejo que se mantiene superpuesto, ¿no? Sigue, Fabiola, perdón. Tengo el micrófono apagado. Y bueno, como conclusión de esto es que el concepto de zona de transición ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde Wallace hasta Hafter, pasando por Darlington, en donde con Wallace, bueno, podríamos entender una parafilia biogeográfica, ¿no? En donde hay subregión mexicana como fauna en proceso de expansión, ¿no? Si veíamos, decíamos con Wallace, no se concibía, o sea, bueno, se entendía la zona de transición mexicana, pero porque carecía de algún género que le diera identidad comparada con otras subregiones, ¿no? A cada subregión tenía géneros que le daban identidad y que la ponían como una subregión. Sin embargo, en México teníamos más géneros compartidos con Brasil, ¿no? Con la subregión brasiliana, ¿no? Entonces, más bien, podríamos entenderla como una subregión en expansión, ¿no? Con Darlington podríamos concluir o definir la zona de transición como una polifilia biogeográfica, en donde hay una mezcla aleatoria de distribución, como les decía, idiosincrática, particular de cada uno de los organismos, dependiendo de la capacidad de dispersión, ¿no? Entonces, había una mezcla, había un conjunto de organismos que venían del norte al sur o del sur al norte, pero estos iban a superponerse, por así decirlo, dependiendo de la capacidad de agilidad, ¿no? Unos podrían llegar un poquito más, otros menos, y entonces podríamos encontrar algo así como aparece en la imagen. Mientras que Gonzalo Hafter, pues sí da un cambio completo al concepto ya de zona de transición. Él ya lo maneja como una paralogia biogeográfica, en donde veíamos que ya estos patrones alocrónicos evolucionando en el mismo tiempo, en el mismo espacio, perdón, y que cada uno de ellos pues vienen de diferentes tiempos, ¿no? Dependiendo de toda esta historia geológica que vimos en la diapositiva anterior. Entonces ya vemos que Gonzalo Hafter no es una mezcla, sino son capas, ¿no? Capas temporales, ¿no? Con cada una de estas capas pues tiene su biota, su xenocrono, que tiene su propia historia de distribución. Pues no sé, David, si quieres agregar algo. Sí, bueno, simplemente sí espero que recuerden qué significaba monofilia, parafilia y monofilia, parafilia y polifilia, ¿no? O sea, se acuerdan que
en un cladograma, un grupo monofilético es un grupo que representa una rama completa, o sea, una rama, un linaje íntegro, ¿no? Un grupo parafilético es una rama podada, ¿no? Una rama incompleta. Y un grupo polifilético, pues es como agarrar por ahí unos crisantemos, unas margaritas, unas gladiolas, etcétera, y hacer un arreglo floral que a lo mejor se ve muy padre, muy armónico, pero que en cuanto a parentesco no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Entonces, esos serían los grupos polifiléticos. Y la paralogía representa patrones repetidos superpuestos, o sea, como en el caso de los monómeros de la hemoglobina, ¿no? Que proceden de diferentes genes, pero esos genes a su vez son descendientes de un gen único. Entonces es como si tuvieran duplicadas las ramas, como si agarraran varias ramas que son medio parecidas entre sí y las plegaran y van a ver que hay concordancia en la evolución de todas ellas. Entonces es un poco lo que dice Halter, es que solo podemos reconocer grupos monofiléticos como esos patrones, xenocrones o estratos temporales, si hacemos esa separación de tiempos, ¿no? De qué grupos son más antiguos, qué grupos son más recientes, que ahora se puede hacer con todas estas herramientas de la datación de las filogenias, todo esto, ¿no? Entonces, de esa manera es posible hacer esa separación, siempre con el auxilio de evidencia fósil, con el auxilio de relojes moleculares, criticados y todo, pero pues sí se puede hacer. Entonces, para entender, ¿no? O sea, en efecto, Wallace decía, hay grupos, hay varios géneros que son exclusivos de la región, subregión brasileña o amazónica, y hay muchos géneros que comparte con México, pero no hay géneros exclusivos de México, por lo tanto, sería un área diagnosticada por ausencias, ¿no? Entonces, pues sí, es como el caso clásico de los reptiles, ¿no? Sabemos, podemos, o sea, sería chocante no de seguirles diciendo reptiles, pero sabemos que no es un grupo natural, o sea, no hay una sinapomorfía que le dé identidad a los reptiles, ¿no? O sea, no la hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Wallace eso es transición, o sea, una biota en formación, una biota en expansión y proceso de diferenciación, pero no se puede encontrar todavía especies propias del área. En relación con Darlington y con Simpson, Meyer, que ellos defienden esta idea de aleatoriedad. Los linajes llegan más al norte o más al sur según sus capacidades de dispersión, pero no necesariamente tiene una liga histórica su distribución, ¿no? Es decir, cada una llega más lejos o más cerca. Y por eso ellos ni siquiera tratan de recuperar un patrón, porque dicen, no hay patrón. De entrada dicen ellos, no hay patrón. Por lo tanto, la tarea de la biografía sería reconstruir cómo se distribuyen los linajes uno por uno, de manera individual, ¿no? Con historias particulares para cada linaje. Y diferente de lo que dice Halter, sí, o sea, más bien dentro de esa maraña es posible separar estratos temporales con distribuciones congruentes, ¿no? Entonces, esa sería la gran conclusión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, profesor. No sé, ¿alguna otra duda de otros temas? ¿Ninguna? Doctor, yo me retiro porque tengo clase de historia. Sí, claro, adelante. Pero, Muchas bueno, gracias. espero les haya quedado claro. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, bye. Pues hasta aquí no hay dudas. Pues, ajá.
Puebla con Chiapas. O sea, pues hay relaciones. O sea, lo que decía, bueno, nunca le dije que me pasara la presentación, pero lo que decía Sumicrast era que la diferenciación de las floras y las faunas, él trabajaba sobre fauna, era en el Istmo de Tehuantepec, era en dos sentidos. Uno podía observar esa transición en sentido horizontal, es decir, hay floras y faunas diferenciadas a ambos lados. Es que les decía, tenemos Sierra Madre del Sur con sierras del norte de Oaxaca de un lado, el extremo más hacia el istmo es los Chimalapas. Luego viene esa parte muy, muy baja, que es el mero istmo de Tehuantepec. O sea, por eso esa idea de hacer el Tren Maya, porque en realidad el Tren Maya, el tren transísmico, pues porque realmente el istmo es muy plano, o sea, muy, muy plano. Por eso ahí es por donde se encañonan los vientos alisios y pasan con mucha fuerza de lado a lado. Después de ese gran bajío, sigue otra vez las sierras de Centroamérica. Empiezan ahí la Sierra Madre de Chiapas y las sierras del norte de Chiapas, lo que le llaman los Altos de Chiapas y el altiplano chapaneco, la Sierra de la Cantona. Todo eso es otro macizo ubicado al norte. Entonces, algunos elementos de la Sierra de Chiapas tienen sus parientes más cercanos hacia Centroamérica y Sudamérica, pero hay otros grupos que tienen sus parientes más cercanos hacia el otro lado, hacia la Sierra Madre del Sur y las sierras del norte de Oaxaca, que llega, por supuesto, hasta Puebla. Y sobre todo, sí hay relación entre la flora de estas sierras al norte de la faja volcánica transmexicana y al sur. Es decir, parecería que fue una flora única en una sierra muy antigua, que de pronto al surgir los volcanes de la faja volcánica partieron a la sierra en dos. Entonces, al partir a la sierra en dos, provocó fragmentación y posterior especiación. Por eso tienen, no sé, en Zongolica y Sierra de Ixtlán de Juárez, etcétera. Entonces, esa franja tienen especies cuyos parientes quedan al otro lado del pico de Orizaba, hacia el norte. Y están muy, muy emparentadas las especies. O sea, frecuentemente tenemos parejas de especies hermanas separadas por el pico de Orizaba, ¿no? Eso es muy, muy común. Entonces, hay un origen único, un evento único de fragmentación, y por lo tanto se da bicarianza y especiación. ¿Alguna otra? Profe, Ya vemos nada más otros. ¿Perdón? Yo tengo una duda. Uh-huh. Es con lo de alocrónico. Se supone que son los taxones que ocurren en tiempos diferentes. Exactamente. Pero tienen relación histórica. ¿O es esa parte? Sí, alocrónico significa justamente eso, es lo contrario de sincrónico. Sincrónico significaría al mismo tiempo y alocrónico significaría en diferente tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos grupos de relación sudamericana, sí, pero hay grupos de relación sudamericana antiguos, como las cactáceas, y hay otros nuevos, como por ejemplo los armadillos o las zarigüeyas, ¿no? Los tlacuaches. Son grupos, evidentemente, de Liga Sudamericana, de relación sudamericana, pero muy reciente, esos dos. Y en cambio habría otros que están emparentados con Sudamérica, pero que pasaron al lado mexicano hace mucho tiempo. Esa sería... Entonces, en ese caso, son grupos con relación histórica sudamericana, pero alocrónica, es decir, son de diferente tiempo la relación. Okay.
Gracias. También tengo otra duda. Es que, bueno, la clase pasada hablaban de las especies alóctonas y no recuerdo bien, no, bueno, no me quedó claro qué son las especies alóctonas. Ah, sí. Bien, por ejemplo, ya ven, siempre se maneja esa, ya como el catecismo, ¿no? México es un país de megadiverso, todo ese rollo así clásico que se maneja en todas las tesis de licenciatura de biología, ¿no? En todo México. Sí, México es un país megadiverso. La cosa es, ¿por qué la gran diversidad biológica de México? Entonces, hay dos puntos de vista. ¿México es un receptor de especies o México es un centro de evolución de especies? Eso nos lleva a la siguiente, tiene las siguientes consecuencias. Una es, las especies viven en México porque ahí se originaron como especies, o las especies viven en México porque aparecen en un centro de origen, se desplazan hacia México, llegan a México, les gusta el lugar, el ambiente y todo, y se quedan, ¿no? Pero las especies que tienen origen en otro lado y luego llegan a México serían especies de origen alóctono. Mientras que si decimos que viven en México porque aquí de por sí nacieron, aquí se formaron como especies, serían especies autóctonas. Se refiere al origen, ¿no? Entonces, para muchos dicen, pues en México se acumulan las especies, ¿no? O sea, ¿por qué México tiene tantas especies habitando su territorio? Porque unas vienen del norte y otras vienen del sur. Y dices, pues, quizás si hablamos de taxones por arriba del nivel de género para arriba, sí, a lo mejor sí. O sea, pero no podemos decir que la mayor diversidad o el gran pico de riqueza de pinos ocurre en México, o de encinos, o de bursera, o de cactáceas, porque unas vienen del norte y otras vienen del sur. Si son grupos monofiléticos, pues no podría ser eso, ¿no? O sea, todos vienen del mismo lugar. Ayer mencionaba un dato, esta Fabiola decía, son cerca de ciento y fracción de especies de bursera. Más de 90 habitan en México, ¿no? Y de estas 90, 85 son exclusivamente mexicanas. Pero de esas 85, 50, al menos 50, concentran su distribución en la cuenca del Balsas. ¿Cómo lo veríamos? Lo podemos ver de dos formas. Pasa algo en el Balsas que permite que lleguen especies de bursera de todos lados y ahí lleguen y se queden. O veámoslo de otra forma. Muchos linajes de bursera extendieron su distribución hacia el Balsas y algo pasa en el Balsas que generó fragmentación y bicariación. Y en efecto, vemos que sí hay muchas especies, pero cuando hablamos del Balsas hablamos por lo menos de 3 grandes subcuencas. Entonces, de Sierra de Tasco hacia el oriente hay un grupo de especies. De Sierra de Tasco hacia la Tierra Caliente de Guerrero tenemos otra cazuela con otro conjunto diferente de especies. Y hacia Michoacán, Tierra Caliente de Michoacán, Tepalcatepec, todo eso, hay otro conjunto de especies. Entonces, sí, todas están en el Balsas, pero no ocupando toda la cuenca del Balsas. O sea, y entonces, para muchos, algo generó la fragmentación de especies ancestrales de bursera dentro del Balsas que dio lugar al incremento en el número de especies. Entonces, bajo ese punto de vista, las especies de bursera que están en México tienen un origen autóctono. Quienes piensan que no es así, dicen, pues todas se generaron, no sé si en Sudamérica o en Norteamérica. La idea del centro de origen es, solo aquí pueden aparecer las especies, en zonas grandes, con alta variabilidad y mucha competencia. Entonces, van a aparecer variantes, van a aparecer prospectos de especies nuevas, van a competir entre ellas. ¿Qué va a pasar? Que la dominante se queda y la menos
desfavorecida tiene dos opciones: queda a pelear por su existencia, se extingue, o migra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista dispersalista o dispersionista, esas especies poco favorecidas por la evolución migran y ocupan lugares donde no hay mucha competencia. Entonces, para este tipo de explicación, estos grandes centros de diversidad no son grandes centros de evolución, son centros receptores de especies que se originaron en otros lados. Entonces, alóctono simplemente se refiere a dónde se formó como especie un taxón, ¿no? Alóctono, autóctono, se refiere en cuanto al origen geográfico de las especies. Las especies que habitan un lugar se formaron en otro, son alóctonas, o si se formaron allí son autóctonas, ¿no? Entonces, alóctono contra autóctono. Es como nativo contra exótico, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, voy a ver qué otro tema vemos para el martes, ¿no? Entonces, así le hacemos. Pues entonces nos vemos luego. Y Sí, doctor, muchas gracias. hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Profesor, ¿Sí? ¿puedo hablar con usted? Sí. Ok. Bueno, solo ya se pueden retirar los demás si quieren.